El Partido Liberal manifestó su preocupación por los acercamientos entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Vamos a conversar sobre este tema, qué tan así es o no. Para eso tomamos contacto con el diputado del Partido Liberal, Vlado Milosevic. Diputado, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, lo primero que quería preguntarle es, ¿efectivamente al Partido Liberal le preocupa un acercamiento entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, entendido como una posible alianza política? Sí, la verdad, Mónica, lo que nos preocupa es todavía más profundo. Aquí el Frente Amplio tiene dos caminos, ¿no? Un camino es imaginar una coalición más pequeña, más estrecha, junto con Unidos por el Cambio, en donde la idea sería construir un polo de izquierda, ¿no? Nosotros pensamos desde el Partido Liberal que eso es atrincherarse y no es lo que se requiere en este momento histórico, sobre todo en el marco de un proceso constituyente. Ese es un camino. El otro camino, entonces, sería convocar a una gran unidad opositora, incluyendo, por supuesto, a Unidad por el Cambio, pero con todo el resto de la oposición, pensando, por ejemplo, y eso es lo que ha dicho nuestro último Consejo General, una lista única para la elección constituyente, una única lista de oposición. Porque eso significaría, en la medida que seamos capaces de ponernos de acuerdo en ciertos contenidos básicos a nivel constitucional, podría significar entonces que la unidad logre una mayor cantidad de escaños versus ir en 2, Diputado, 3, 4 listas separadas. Sí, pero para entender un tema incluso más grueso, más global, antes de ir a las elecciones en particular, lo que a ustedes les preocupa como Partido Liberal es que el Frente Amplio se alíe o forme una alianza electoral o bien estratégica o bien ideológica solo con el Partido Comunista y que eso lleve hacia la izquierda al Frente Amplio. ¿Esa es la preocupación de fondo? La preocupación de fondo es que este no es un momento para tener coaliciones estrechas, ¿no? Por lo tanto, la vocación y el espíritu original que fundó el Frente Amplio era un espíritu que tiene que ver con producir grandes transformaciones. Las grandes transformaciones no se producen solos, no se producen desde la esquina, se producen a través de grandes acuerdos. Por lo tanto, nuestra preocupación es que si se toma una decisión de ir a una coalición más bien estrecha, nos parece que sería una equivocación. Lo que hay que hacer ahora es construir grandes consensos para hacer las transformaciones que la mayoría pide. Para entenderlo bien, diputado, su problema no es, el problema del Partido Liberal no es hacer alianza con el PC, sino que hacer alianza solo con el PC y no con el resto de la oposición. ¿Es eso? Sí, sí, usted lo ha dicho de manera muy clara. Exactamente eso es la discusión que se está viviendo hoy día dentro del Frente Amplio. Y si tuviera que decidir, usted por el Partido Liberal, sé que no me diga que tuvimos un problema ahí con la conexión, internet. No, aquí estoy. Volvió, ya, ok, ya, ahora sí. Si tuviera que, o su opinión, porque obviamente usted no va a decidir por el partido, tiene que decirlo el partido completo, pero su opinión, diputado, si tuviera que decidir entre aliarse solo con el PC o solo con Convergencia Progresista más la DC, ¿con cuál de los dos mundos usted se queda? Yo creo que en el partido efectivamente tiene que ser esto resuelto a través del Consejo General, en fin, pero ¿cuál es la decisión que hemos tomado a priori, ya en el Consejo anterior? Es que nosotros vamos a estar donde esté la unidad, donde esté la máxima unidad opositora, porque nos parece que no estamos en un momento histórico, Mónica, que nos exige un grado de responsabilidad que va muchísimo más allá de nuestros propios proyectos identitarios y tiene que ver con ponernos de acuerdo en los contenidos básicos que van a regir las reglas del juego, ojalá de los próximos 30, 40 años. Por lo tanto, nosotros no podemos, como Frente Amplio, ser el factor de división de la oposición. Entonces, ayúdame a entenderlo, diputado, ayúdame a entender esto en términos de partidos. Eso quiere decir que si tienen que elegir entre aliarse solo con el PC o aliarse con Convergencia Progresista y la DC, o sea, más o menos con la exconcertación, ¿ustedes preferirían la segunda opción? Nosotros vamos a estar donde esté la mayoría opositora. Aquí ahí tengo más números. O sea, si usted me dice solo PC o todos estos otros partidos, pareciera que ustedes se inclinan, si es que esa fuera la disyuntiva, se inclinarían por la segunda opción, por DC, PR, PPD, PS.
Ujú. Es difícil saber exactamente una fórmula porque ustedes vio lo que pasó hace 2 semanas atrás con las listas de las primarias de gobernadores. O sea, hubo un cambio de última hora. Sí, Ese está mismo día bien. se definieron Pero, las por alianzas. ejemplo, ahí mismo, si Pero aún usted así hubiera le tenido que respondo con elegir, claridad. si usted hubiera tenido que No me elegir, quiero correr. ¿Mm? por eso es que siento que igual me está pateando un poquito para el córner, por eso le pregunto, en esa disyuntiva, si es que estuviera por un lado el PC y por el otro lado el resto de los partidos de la oposición, ¿en dónde estaría el Partido Liberal? Sí. En esa disyuntiva yo me inclinaría a pensar que nosotros vamos a estar en donde está la máxima unidad opositora, es decir, en la lista de que realmente se la haya jugado por la oposición. Si es que en cambio el Frente Amplio, UPC o la coalición que sea, no esté por la unidad, yo creo que primero sería renunciar al proyecto del Frente Amplio, el proyecto original del cual nos sentimos orgullosos, que era de grandes transformaciones. Si es que, si es que no hay ahí una decisión muy clara, muy nítida en favor de la unidad, lo más probable es que nosotros estemos en la lista constituyente que se la juegue por una unidad de propósito con el resto de la oposición. Es lo más probable. Le respondo de esta manera. Nosotros no vamos a estar en una lista que su existencia produzca la división de la oposición. Ya, y una pregunta. Porque lo hemos dicho con mucha claridad. Nosotros no estamos en condición en este momento histórico de regalar la convención constituyente a la derecha, ni menos el próximo gobierno. O sea, el Frente Amplio no puede ser responsable de la continuidad de este mal gobierno que estamos viviendo hoy día. Yo creo que no da lo mismo que en gobierno. A mí no me da lo mismo que en gobierna y me parece que nosotros tenemos una responsabilidad en ese sentido. Y por lo tanto, nosotros como Partido Liberal vamos a mandar una carta a todos los presidentes de partido y presidentas de partido de la oposición, pidiéndoles unidad de contenido. Pongámonos de acuerdo en el contenido mínimo. Va a haber diversidad naturalmente, pero pongámonos de acuerdo en el contenido mínimo. Sí. Si eso es posible, vamos entonces en una lista única. Con eso vamos a asegurar una gran mayoría en la convención constituyente. Sí. Pero si es que eso no es posible, los liberales, por vocación, y es al menos el diálogo que hemos tenido con las bases, yo creo que va a haber una inclinación por ir en la lista mayoritaria de oposición. Nosotros no, como liberales, no vamos a ser responsables de la división de la oposición. Queremos jugar el rol completamente inverso. Y eso sería en el fondo esta otra lista que incluye, y esto sería esta otra lista que incluye PS, PPD, PR, en fin, y otros partidos, entiendo así, porque es donde habría más gente. Si en es que esa es la lista mayoritaria, Mónica, así será. En esa disyuntiva. Pregunta, ¿el Partido Liberal ha pensado abandonar el Frente Amplio? ¿Es una posibilidad? No, nosotros vamos a dar la pelea, Mónica, hasta el final para que para que el Frente Amplio no pierda su esencia. Su esencia era una coalición diversa, que quería grandes transformaciones, y esas transformaciones no se pueden hacer solos. Yo pienso que el espíritu fundacional que nos reunió como Frente Amplio es de una coalición de centro-izquierda. Me parece que entonces renunciar a eso y atrincherarnos no tendría sentido. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Liberal vamos a dar toda la pelea para que el FA cumpla un rol de unidad dentro de la oposición. Con sentido, no estamos hablando de una unidad vacía ni electoralista, estamos hablando de una unidad con sentido. Sí, Creo que el 18 de octubre fijó más o menos los márgenes de esos contenidos programáticos, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, Mónica, vamos a dar la pelea hasta el final para que sea posible que el Frente Amplio cumpla el rol de unidad en la oposición y no el rol distinto. O sea, ¿cómo podríamos explicar que el Frente Amplio cumpliera un rol de división de la oposición que termine entonces favoreciendo la continuidad de este gobierno? Pero ustedes no van a permanecer en el Frente Amplio en condiciones históricas como la que estamos, yo no me lo explico. Ustedes no van a permanecer en el Frente Amplio como Partido Liberal si el Frente Amplio se alía solo con el PC y con nadie más. No lo sé, porque eso es una discusión solo con respecto a la Convención Constitucional. Hay que ver qué va a pasar con el resto de los escenarios futuros. O sea, una cosa es el debate sobre la constitucional y otra es el escenario presidencial. Eso la verdad hay que verlo, Mónica. Nosotros usted menciona... no estamos en un espíritu de irnos del Frente Amplio, ni mucho menos. Queremos quedarnos porque nosotros también ayudamos a fundar esta coalición, nos sentimos orgullosos de ese espíritu reformista inicial y hay que mantenerlo, pero vamos, por favor, a ayudar a que las grandes transformaciones sucedan. No seamos un estorbo para eso. Si usted tuviera que decidir, usted como ciudadano, porque se acaba de anunciar, hay hartas filtraciones que Heraldo Muñoz, presidente del PPD, va a lanzar una candidatura presidencial. Supongamos que eso es así. Si usted tuviera, no me diga que le gustaría más votar por alguien del Partido Liberal o del Frente Amplio, porque esa no es la pregunta. Entonces,
parto por pedirle que me conteste lo que le pregunto. Si usted tuviera que votar entre Heraldo Muñoz y el alcalde Jadwe, ¿por quién votaría? ¿De quién se siente más cerca ideológicamente? No, Mónica, sabes que no solo no te voy a responder eso, sino que además te diría una cosa. A mí, sinceramente, me parece un poco de mal gusto que a una semana del plebiscito, o un poquito menos de una semana, un poquito más de una semana, del plebiscito, que es un momento histórico, y además después de un proceso constitucional, nosotros estemos adelantando el debate presidencial. No, yo no lo comparto y yo, de hecho, me niego a responder esas Ya, preguntas ok, porque entonces de verdad otra cosa, creo que hoy día... contésteme otra, entonces ya Sí, no perdamos más tiempo, si no me va a sí, contestar, prefiero pasar. Y pregunta, es que sí, pues si no, ¿para qué voy a perder el tiempo? Para que está bien, justifique está por bien. qué no me va a contestar la pregunta. Pregunta, Ya. José Miguel Insulza dijo en Tolerancia Cero que entre Jadwe y Lavín, en una segunda vuelta, él creía que era más fácil, no que quisieras, pero que él creía, bueno, no sé si quiera además, ahí tengo la duda porque tampoco dijo bien por quién votaría él, pero la cosa es que José Miguel Insulza en Tolerancia Cero sostuvo que entre Jadwe y Lavín en una segunda vuelta ganaba, creía él, Lavín porque la gente le tenía menos miedo a Lavín y porque tenía mayores credenciales democráticas. Palabras de José Miguel Insulza. ¿Usted qué cree? Entre Jadwe y Lavín en una segunda vuelta, ¿quién gana? No quién quiere que gane. Sí, Mónica, yo insisto en decirte que creo que adelantar el debate presidencial no es Ya. lo adecuado, por lo tanto, no respondo a esa pregunta. Lo que sí diría, Mónica, es, yo, y lo hemos discutido mucho dentro del Partido Liberal, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Joaquín Lavín no sea el próximo presidente. Y no en el sentido de un ataque personal a él, ni mucho menos. No, porque de verdad nos parece que sería un tremendo error histórico la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. Ya. Sería un tremendo error y por lo tanto creo, eso solo puede pasar, Mónica, si es que en la oposición no estamos a la altura. Ok. Y al menos desde el Partido Liberal vamos a insistir hasta el cansancio, hasta el último minuto, recordando que la oposición tiene que estar a la altura. Eso es lo que la gente espera, sinceramente, Mónica. Podemos tener diferencias y eso está muy bien y tiene que haber diversidad, hay que tolerar la diversidad. Pero lo que no hay que tolerar es que por proyectos o personalistas o por identitarios terminemos hipotecando el futuro de Chile, sobre todo en el proceso constituyente, para ir incluso, ya veremos la presidencial, pero en el proceso constituyente, Mónica, hay ciertos contenidos que tenemos que ponernos de acuerdo. Entre todos, entre toda la oposición. No es imposible de hacer, Ok. pero tiene que haber voluntad. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado, incluso con las preguntas que no contestó en CNN Chile. Que esté muy bien. Bien, Mónica. Vale, Ya, un muy bien. abrazo.